presentación el encargo era que habláramos de resultados en salud desde la perspectiva de la gestión. Y creo que va a ser una presentación completamente complementaria a la que me ha precedido, porque sobre los mismos conceptos vamos a hacer una visión de qué es necesario, qué estrategias y cómo se debe implementar una gestión basada en resultados de salud, ¿no? En este punto, la primera parte de la intervención va a ser sobre una reflexión genérica de los resultados en salud, y en la segunda parte la experiencia concreta del Hospital 12 de Octubre en esa tarea. Hemos hablado de qué son resultados en salud, pero realmente esas medidas del cambio en el estado de salud, resultado del proceso asistencial por una condición clínica, por una o varias condiciones clínicas. En esa pequeña frase hay muchos elementos que están definiendo respecto a lo que son indicadores de proceso o de estructura, pero hay dos aspectos que son disruptivos, o sea, que son lo que realmente, respecto a lo que venimos haciendo, porque en los ensayos clínicos introducimos resultados en salud, o sea, están en lo cotidiano de la generación de conocimiento. ¿Qué es lo disruptivo? Lo disruptivo es que se trata de incorporarlos a la asistencia cotidiana, o sea, y ese sí que es el desafío. ¿Cómo incorporamos resultados en salud? No para una pequeña corte de pacientes, no para un piloto, sino cómo lo hacemos en todos nuestros pacientes, en todas las condiciones clínicas. Y la segunda es que es ese cambio de paradigma, no son los resultados clínicos exclusivamente, sino que son los resultados de salud que son relevantes para el paciente. Y luego veremos que hay otro paso más de la implicación del paciente, que es que a lo mejor los resultados, los datos o las medidas no son las que recoge el sistema sanitario, sino son las que puede recoger el propio paciente, ¿no? Estos dos son los elementos disruptivos en lo que vamos a hablar. Junto con ellos, a efectos prácticos nos preguntaremos, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener el nuevo sistema o este nuevo entorno para posibilitar los resultados en salud? Bueno, hay uno que es coincidente, la digitalización. O sea, estamos hablando de resultados en salud en este momento como algo que cambia, que se acerca a la factibilidad, porque estamos en entornos digitalizados. En un entorno no digitalizado no podemos manejar lo que luego veremos de infraestructuras de datos. Hay un segundo elemento que pasa desapercibido y que es el que ha sido hasta ahora una limitante en entornos digitalizados para poderlo, y son los estándares. O sea, no podemos avanzar pensando que cada uno dentro de su jurisdicción maneja los datos o maneja los registros de una manera particular. Sin una adopción generalizada de diferentes niveles de estándares no será posible. Y esto sí es un reto. O sea, porque decíamos, ¿tenemos historia clínica electrónica única? Bueno, ahora no habrá que decir una historia clínica única, porque cada uno en su jurisdicción la puede hacer única. Pero cuando sale de su jurisdicción, de lo que tiene que hablar es de estándares. Sin estándares no se va a poder responder a un conjunto de desafíos, entre ellos los resultados en salud. Hay otros elementos que son, bueno, esto es muy nuevo y realmente hay una carencia general de capacidades, de formación, de conocimiento a las personas y a las organizaciones implicadas. O sea, que va a haber una larga tarea de pedagogía y de formación. Y en la segunda parte hay un aspecto que no nos podemos detener, pero que yo sí quería enfatizar, que es, hablamos de resultados en salud, probablemente porque es un lenguaje que alinea ahora intereses de muchos actores, fundamentalmente de clínicos y pacientes, con los gestores. Es un punto de encuentro, de comunicación sobre a dónde queremos llevar la asistencia sanitaria del futuro. Pero también, y esto no se pone de manifiesto, a lo mejor no estamos tan maduros en la aceptación social, porque tenemos resultados de salud ahora mismo disponibles y no los aplicamos en la gestión. Podemos decir que son de grano grueso, como la mortalidad o las complicaciones en los hospitales, pero no se traducen en utilidades como las que luego veremos. Y a lo mejor hay que reflexionar si hay aceptación social de todos los actores. La segunda pregunta es ¿para qué resultados en salud? Vale. Hay una coincidencia que, pudiendo aplicarse a todos los niveles, el más inmediato es para la mejora de la asistencia, ¿no? En el fondo estamos diciendo que lo que son los círculos de mejora continua tradicionales, lo que vamos a hablar es ahora de que les proporcionamos realmente datos sistemáticos para la mejora.
Hay otro aspecto, esto en algunos entornos se le está llamando el sistema sanitario que aprende. Es una nueva visión más sistemática de lo que es la mejora continua. El segundo aspecto es, podemos utilizar los resultados en salud para dirigir el sistema hacia la eficiencia, hacia la sostenibilidad. Algo que podemos decir que es eso que llamamos ahora la medicina basada en el valor porque pone en el denominador los costes, ¿no? En términos más prácticos, podría ser usado para financiar proveedores o podría ser usado para la compra de innovación, o sea, para ese riesgo compartido. O sea, necesitamos resultados para implicar medidas de resultados sistemáticas para saber qué compramos o cuál es el precio que pagamos, ¿no? Y por último, lo podemos, y eso es un capítulo en sí mismo completamente ya trascendental, utilizar para el empoderamiento de pacientes. Pero la pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay dos reflexiones claves que me gustaría destacar. Primero, la necesidad de una infraestructura. Entonces, de lo que estaremos hablando probablemente en este empuje que hay de resultados en salud es cuál es esa infraestructura. Reflexionar de cuáles son los recursos, la gobernanza y la organización alrededor de la infraestructura necesaria para los resultados en salud. Y sobre todo, tiene que ser sistemática, porque sí que hacemos muchos pilotos, muchas experiencias, mucha iniciativa, pero el desafío es cómo eso se extiende al conjunto de servicios, al conjunto de condiciones clínicas o a los diferentes proveedores de asistencia. 3 elementos claves que ya emergen de esa infraestructura: una infraestructura de datos, una infraestructura de equipos, de recursos humanos, que probablemente y de trabajo multidisciplinar, y colaboraciones, que a veces queremos hacerlo en pequeños grupos cuando realmente es una escala que nos sobrepasa todo. Solo y exclusivamente desde el punto de vista de los datos, hay un desafío que realmente tenemos que responder dentro de los resultados de salud con el mismo rigor metodológico que lo hacemos en cualquier otro aspecto de generación de conocimiento. No tenemos todavía una evidencia fuerte sobre cuál es la validez y fiabilidad de estos resultados en la práctica rutinaria y, sobre todo, en lo que hablábamos, cuál es su factibilidad. Al final, resultados en salud puede ser una visión más genérica de resultados utilizados, resultados de la práctica diaria, resultados del real world data aplicados para diferentes propósitos. Y aquí la distinción entre cuáles son propósitos asistenciales o cuáles son propósitos de investigación se diluye. Y podríamos estar estableciendo propósitos que comparten conjuntos de datos o que comparten metodologías muy similares para lo que entendemos que es acción, calidad, asistencia sanitaria o es exclusivamente generación de conocimiento. La experiencia del 12 de octubre en ese camino, pues 3 elementos para destacar de lo que hemos fijado en el hospital como ese camino hacia utilizar resultados de salud. Uno, una visión y una estrategia compartida, que eso es clave y que lo veremos cómo el hospital la marcó al elaborar su plan estratégico. El segundo es la implicación de los equipos y el liderazgo clínico para llevar los resultados de salud a la práctica cotidiana. Y el tercero, esa infraestructura, aquí enfocada a esa última parte de infraestructura de datos para que veamos los elementos de factibilidad más concretos. Esa visión y estrategia compartida estuvo en el plan estratégico, tanto en el aspecto asistencial como en los aspectos de innovación. Ese enlace entre lo que es una visión exclusivamente de datos asistenciales de datos investigadores. Pero hay un aspecto muy importante. Cada uno de los elementos para resultados en salud no parte exclusivamente en la última etapa de la medición y el análisis, sino que se requiere un establecimiento de procedimientos. Un proceso no se puede evaluar con resultados en salud si previamente no se ha estandarizado. Requiere una vía clínica, requiere una trayectoria clínica, requiere ordenar cuáles son los momentos de registro. Ese comité de tumores que es capaz de controlar el registro de datos y la calidad de los datos. O un equipo multidisciplinar donde hay una enfermera gestora de casos que puede asesorar o explicar a un paciente cuál es el propósito de la recogida de PROMs, ¿no? Hay que normalizar esa estandarización que veíamos, los trabajos de estandarización desde el catálogo de medicamentos hasta las observaciones clínicas que nos permiten reutilizarlas. Eso, si no lo hacemos con unos lenguajes controlados, con unos estándares de datos controlados, no vamos a poder compartirlos y utilizarlos en los estándares de evaluación de resultados. Y finalmente, ejemplos de medida de análisis entre los cuales ICHON, por ejemplo, del que hablaremos ahora, es uno más. Pero ese mismo set de datos, si está diseñado de una manera estándar, es posible utilizarlo para una investigación observacional o para epidemiología o para otros propósitos, además de los que son los datos propios de ese conjunto de ICHON.
En el papel de la farmacia en el hospital, en la estrategia del hospital se marcó una renovación del rol de la farmacia, donde ya incluíamos que la farmacia tiene un papel determinante en el equipo multidisciplinar que va a trabajar en evaluación de resultados. Y en el plan del Hospital 12 de Octubre de transformación, el plan estratégico de la farmacia, la transformación marcaba como, después de acciones sobre el cambio del rol de la farmacia y la automatización, que el resultado final, en el que hemos ya abordado este año, es ese objetivo de destinar el papel de la farmacia hacia la gestión clínica, ¿no? Y en la digitalización del conjunto del hospital, la clave es ese aspecto de historia clínica electrónica, más allá del nivel común de registro clínico, a determinados requisitos de funcionalidad y de estandarización que, por ejemplo, en nuestro hospital se acreditaron con un nivel que se llama HIMSS, que acredita cuál es la capacidad de esa historia clínica. No es exclusivamente el propósito, es la herramienta fundamental para tener capacidad de gestionar datos clínicos. Los datos clínicos no solo están en los sistemas, esto es un esquema donde representa, por un lado, los sistemas de información asistenciales, una playa de sistemas de información que, si no los vemos de una manera integrada, son silos. O sea, hay que integrar esos sistemas asistenciales. Pero por encima hay unos sistemas de información de investigación que también pueden ser fuentes de datos para nuestros propósitos de uso secundario, para resultados en salud. Por ejemplo, el registro de tumores o, por ejemplo, el biobanco. Y finalmente, la última capa, donde están esos sistemas de análisis. Esos sistemas de análisis son, pues, algunos que ya están más extendidos, como ahora veremos, como los sistemas de almacenamiento de datos, donde se pueden obtener cuadros de mando, pero otros sistemas más sofisticados, donde están repositorios de datos clínicos que pueden ser reutilizables para propósitos de uso, como los resultados en salud o para los estudios observacionales. En nuestro hospital hemos implementado repositorios de datos clínicos, almacenes de datos que generan cuadros de mando que pueden utilizarse para los análisis donde se incorporan, además de los datos económicos y del uso de medicamentos, resultados clínicos, y esto es una de las líneas ya más extendidas, pero además se han incorporado repositorios de datos clínicos más avanzados. En este caso es un repositorio de datos clínicos basado en modelos internacionales, donde el requisito es que el dato se esté estandarizado. Y ese permite que lo que se expresa en Madrid pueda ser compartido con lo que se expresa en Finlandia. Esa es una trayectoria más compleja, pero permite que de una manera más escalable los datos puedan ser reutilizados para diferentes propósitos, entre ellos el uso secundario. Y uno de los ejemplos de uso secundario en el que no me puedo extender a hacer las consideraciones de por qué ICHON. ICHON es esa iniciativa internacional abierta, de carácter global, que propone unos conjuntos de datos. Eso es lo básico. Cualquiera puede utilizar ese conjunto de datos y nosotros estábamos utilizándolos previamente, pero la experiencia nuestra va a venir, porque es un piloto que ha arrancado este año, de la participación en estos dos pilotos internacionales, uno de cáncer de mama y pulmón y otro, ya termino, y otro de enfermedad coronaria. Bueno, estamos en 13 minutos, Pablo. Sí, termina. Los propósitos son, de este piloto, evaluar fundamentalmente la factibilidad. Aquí sí se establece por la organización de ICHON las herramientas para hacer la comparación y facilita diferentes ayudas metodológicas, pero finalmente lo que vamos a aprender es cuánto de estos resultados de salud, de metodología de evaluación de resultados de salud, es factible en nuestro medio. Para nosotros los aspectos más importantes son una reingeniería, un rediseño de los formularios, de los registros de datos clínicos, el componente de registro de datos clínicos que hayamos visto, pero también una incorporación de pronto de una manera sistemática. Un registro de datos del propio paciente, que a veces cuando pensamos que son exclusivamente los resultados de calidad de vida, de carga de enfermedad o de estado funcional, como veíamos antes, en los procesos actuales cada vez más los pacientes pueden tener responsabilidad en el registro incluso de variables clínicas. Y esta experiencia la estamos valorando respecto a cuál es el grado de implicación de los pacientes y los profesionales, su utilidad en la práctica clínica y la factibilidad de la rutina. Y por un lado quería darle las gracias por la atención y ya ponerme a su disposición en las preguntas del coloquio. Muchas gracias.